En septiembre de 1999, un hombre ingresó en un hospital de la prefectura de Ibaraki, sufriendo de vómitos intensos y una sensación de fatiga abrumadora. Hisashi Ouchi parecía muy apagado. Tenía la cara y los ojos enrojecidos y se quejaba de dolor debajo de la oreja derecha y en la mano derecha. Los médicos estaban totalmente desconcertados, pero sus resultados de laboratorio fueron aún más extraños. En un ser humano sano, los linfocitos representan entre el 25 y el 48%, pero en la sangre de Hisashi, los médicos solo encontraron el 2%. Eso indicó que su sistema inmunológico estaba a punto de fallar. Los médicos se sorprendieron de que un paciente con tales estadísticas todavía estuviera vivo. Al final resultó que trabajaba en una instalación que procesaba combustible nuclear. Bastante seguro, Hisashi mostró síntomas clásicos de enfermedad por radiación, por lo que los médicos iniciaron un procedimiento estándar, pero no tenían idea de lo que la radiación le haría al cuerpo de su paciente. En este video, prepárense para algunos de los casos más espeluznantes de exposición a la radiación. ¿Qué es lo que nunca deberías tocar en un hospital abandonado? ¿Por qué los científicos siguieron jugando con un núcleo asesino? ¿Qué horrible incidente nuclear en el océano intentaron ocultar los soviéticos? Y lo más importante, ¿qué efecto real tiene la radiación intensa en el cuerpo humano? Lo más terrible es que las víctimas de la radiación a menudo ni siquiera saben que han estado expuestas ni la gravedad de la dosis. Hisashi Ouchi fue trasladado al hospital en la Universidad de Tokio. Allí le esperaba una habitación doble especializada diseñada para aislar completamente al paciente del mundo exterior. Los médicos sabían que sus posibilidades de supervivencia dependían principalmente de mantener un ambiente estéril. La enfermedad por radiación evoluciona en etapas y las primeras están bastante bien estudiadas. En la primera fase, el cuerpo intenta expulsar la radiación lo más rápido posible. De ahí que síntomas como vómitos y diarrea surjan como reacción a la irritación de las mucosas. La buena noticia es que esta fase dura solo unas pocas horas, después de las cuales los síntomas desaparecen. Luego comienza el segundo periodo, el latente. Su complejidad radica en el hecho de que todas las manifestaciones de la enfermedad desaparecen, pero no la radiación. El paciente se siente mejor, pero durante este tiempo la radiación destruye activamente su cuerpo y las consecuencias seguramente se revelarán. Hisashi tuvo suerte de que lo llevaran al hospital, donde el personal sabía con seguridad qué hacer, o eso pensaban, porque en ese momento nadie sabía realmente la dosis de radiación que había recibido Hisashi. Pero en aquel entonces, nadie se preocupaba por esos detalles. A principios del siglo XX, el radio no se consideraba peligroso. De hecho, los médicos afirmaban que este elemento químico era bueno para la salud. La Corporación de Radio de los Estados Unidos comenzó a producir una pintura luminiscente a base de radio. En 1917, cuando Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial, comenzó la producción en masa de relojes con retroiluminación de radio. Los detalles tuvieron que ser pintados a mano, por lo que más de 4,000 jóvenes obtuvieron el trabajo de sus sueños. La tarea era sencilla: pintar a mano 250 relojes al día con un pequeño cepillo de pelo de camello. Pero había un inconveniente. Tenían que lamer el pincel cada pocas pasadas para evitar que la pintura plateada se secara. Por diversión, algunas chicas incluso se pintaban las uñas, los labios y los dientes con este material para ir a bailar. Pero después de algunos años en el trabajo, los trabajadores de la fábrica comenzaron a quejarse de fatiga, anemia, encías sangrantes, dolor de mandíbula, abortos espontáneos, fracturas e incluso cáncer. La primera en sufrir fue Molly Maya, de 24 años. Fue al dentista por un dolor de muelas, pero cuando el dentista intentó extraer el diente, su mandíbula literalmente se desprendió y permaneció en sus manos. Su herida nunca sanó y la condición de Molly empeoró rápidamente. Al cabo de unos años, cuando sus huesos prácticamente se desmoronaron, Molly falleció. Hubo decenas de casos similares. Al observar los últimos años de estos trabajadores, los médicos finalmente comenzaron a comprender lo que le sucede al cuerpo humano bajo la influencia de la radiación.
Hoy en día los materiales radioactivos se utilizan incluso en la medicina, pero a veces aún así con resultados mortales imprevistos, todo por ignorancia. En 1987 en Goiânia, un par de chatarreros irrumpieron en un hospital abandonado en busca de tesoros. Pronto se toparon con una máquina médica. En su interior había una sorpresa, un bote de acero de plomo que contenía una cápsula. La tomaron, iniciando sin querer una cuenta regresiva hacia el desastre. 5 días después, los traficantes vendieron el bote a un depósito de chatarra. Su propietario, Devair Ferreira, ordenó que lo abrieran. Dentro de la cápsula había un polvo que brillaba con una luminiscencia azul. Ferreira se llevó el polvo e invitó a gente a su casa durante las 2 semanas siguientes. La gente se maravillaba con el polvo brillante. Lo tocaba, se lo frotaba en la piel para divertirse e incluso se llevaba unos pocos polvos a casa. La sobrina de 6 años de Ferreira, Leide das Neves, recibió el polvo mágico como regalo de su padre, pero los juegos tuvieron que detenerse rápidamente. La niña fue trasladada de urgencia al hospital, donde se descubrió que el polvo mágico era en realidad cloruro de cesio 137 radioactivo. Todo este tiempo había estado matando silenciosamente a todos los que entraban en contacto con el polvo. La niña rápidamente desarrolló una hinchazón severa en la parte superior de su cuerpo y se le cayó el cabello. Fue aislada en una habitación separada, pero su estado empeoró rápidamente. Primero le fallaron los riñones y los pulmones, y después sufrió una hemorragia interna que la llevó a la muerte apenas un mes después. Fue enterrada en un ataúd de fibra de vidrio para evitar la propagación de la radiación. En los días siguientes, síntomas similares se cobraron la vida de otras 3 personas, la esposa del propietario del depósito de chatarra y 2 jóvenes de 22 y 18 años que ayudaron a abrir la cápsula. Pero las consecuencias de este fatal descubrimiento no terminaron ahí. Unas 200 personas fueron ingresadas en el hospital y tuvieron que someterse a tratamiento durante más de 20 años. El propio Ferreira falleció en 1994, agobiado por la culpa que intentó ahogar en el alcohol. Esta tragedia podría haberse evitado si el personal del hospital hubiera eliminado adecuadamente la cápsula. Y no es el único caso de catástrofes radiológicas que se han producido por negligencia. De hecho, Hisashi Ouchi, que trabajaba como técnico en la planta de procesamiento de combustible nuclear de Tokaimura, fue víctima de negligencia laboral. La planta funcionó como punto de transferencia, produciendo barras de combustible para reactores nucleares. Para ello, se estabilizó uranio radioactivo en cilindros altos y delgados. Se mezcló con ácido nítrico y luego se transfirió en un tanque de almacenamiento. Sin embargo, más tarde, decidieron simplificar el proceso, mezclando el uranio con ácido nítrico en un cubo normal, desde donde luego lo verterían en el tanque de estabilización. Ahorró tiempo y energía porque no tuvieron que poner en marcha la maquinaria pesada y esperar. El día del desastre, el jefe de Hisashi pidió su ayuda. Como nunca antes había hecho este trabajo, ignoraba que por razones de seguridad, almacenar uranio requería cilindros específicos, altos y delgados, no los que estaban usando ese día. Además, para acelerar el proceso, aumentaron la concentración de uranio en el cilindro del 5 al 18%. Por lo tanto, cuando se vertió el último cubo de solución en el tanque, la habitación quedó bañada por un brillo azul. Este fenómeno ocurre cuando los materiales nucleares alcanzan un estado crítico. Es un estado en el que las moléculas están tan juntas que los neutrones chocan y se reemplazan entre sí dentro de esas moléculas. En esencia, Hisashi había activado un reactor nuclear justo en el medio de la habitación. La dosis segura para los humanos es una milésima de sievert, pero estaba claro que los trabajadores de la planta recibieron mucho más. Sin embargo, nadie sabía cuánto había absorbido Hisashi. El incidente causó pánico y obligó a una evacuación a varios cientos de metros del lugar. Pero cuando se produjo un accidente aún más grave en Rusia, la información fue por el contrario suprimida.
El 23 de mayo de 1971, las afueras de Moscú se enfrentaron a la amenaza de una nube radioactiva. El Instituto Kurchatov albergaba un reactor experimental. Al final de la jornada laboral, los empleados lo desactivaron, lo que requiere tiempo y precaución. Pero esa noche en particular, todos estaban ansiosos por terminar el trabajo antes, por lo que decidieron seguir un protocolo de cierre de emergencia. Como resultado, toda la estructura no tuvo tiempo de enfriarse y se calentó muchísimo. En la base del reactor se formó una presión excesiva que provocó que las barras de uranio se desplomen y luego caigan. Aterrizaron un nivel más abajo y formaron una masa crítica. Se produjo un destello de radiación, después del cual las barras se fundieron, deteniendo la reacción nuclear. Pero ya era demasiado tarde. En los breves instantes que duró la reacción, el técnico Vasiliev recibió una dosis de radiación de 7 sieverts y murió de un infarto al día siguiente. Su colega recibió 2 sieverts y luchó por su vida durante otras 2 semanas hasta que finalmente sucumbió también a la enfermedad por radiación. Otros trabajadores quedaron protegidos de la radiación por la estructura de hormigón. Sin embargo, a uno de ellos finalmente le tuvieron que amputar las piernas debido a la exposición a la radiación. El incidente se mantuvo en secreto incluso para los empleados de otros departamentos del Instituto Kurchatov. En cuanto a la nube radiactiva formada tras el accidente, supuestamente nunca sobrepasó los límites del instituto. Durante la era soviética, al menos 5 incidentes similares se mantuvieron en secreto. Pero al otro lado del mundo, algo similar estaba sucediendo. El 24 de julio de 1964 se convirtió en el peor día para Robert Peabody, un operador de producción en la instalación nuclear Wood River Junction de Rhode Island, donde procesaban barras de combustible para reactores nucleares y otros subproductos de fabricación. Se produjo un accidente en la línea de producción que obligó a su desmontaje inmediato. Como resultado, la habitación quedó llena de contenedores llenos de objetos y sustancias radiactivas. En concreto, botellas especiales de 11 litros que contienen una solución de uranio de concentraciones altas y bajas, marcadas con etiquetas de papel sujetas con gomas elásticas. A pesar del accidente, hubo que purificar el disolvente que había acumulado uranio tras lavar las piezas radiactivas. Para ello basta con añadir un reactivo especial y agitar manualmente. Pero esta vez, a causa del accidente, los trabajadores decidieron ahorrar tiempo y purificar el disolvente en grandes cantidades utilizando una tina con mezclador. Se suponía que esto era completamente seguro mientras la concentración de uranio permaneciera baja. Peabody tomó una botella llena de un líquido amarillo brillante y la llevó a la tina. La etiqueta se había caído de la botella porque la banda elástica se había roto, y él no sabía que la botella en realidad contenía uranio en una concentración muy alta. Antes de que Peabody terminara de verter todo el líquido, se dio cuenta de que algo terrible había sucedido. Las sirenas resonaron por todo el edificio. Un destello de luz azul brotó de la tina y las salpicaduras del líquido caliente alcanzaron hasta el techo de 20 metros de altura. Esto se debió a que la tina se había convertido en un reactor nuclear incontrolable. Peabody salió corriendo de la habitación, arrancándose la ropa contaminada, pero ya era demasiado tarde. Comenzó a vomitar y le brotaba sangre de la nariz y los oídos. Al cabo de una hora, Peabody estaba en el hospital y parecía que estaba mejorando. Sin embargo, pronto aparecieron hinchazones y tuvieron que cortarle el anillo de bodas del dedo. Su presión arterial se desplomó. Peabody entró en coma y murió 49 horas después del incidente. Dado que estuvo expuesto a una dosis de radiación de 100 sieverts, es sorprendente que haya durado tanto. Eso es 1000 veces más que la dosis letal. Durante el accidente de la fábrica de Japón, Hisashi Ouchi recibió una dosis mucho más baja que Peabody, pero al mismo tiempo, mucho más que los empleados del Instituto Kurchatov que murieron. Esencialmente, este fue un experimento de radiación único en un ser humano. Hisashi Ouchi
fue el primer ser humano en recibir una dosis masiva de radiación de 20 sieverts y seguir viviendo. Como resultado, para intentar salvarlo, los médicos tuvieron que recurrir a un tratamiento experimental. Durante la tercera fase de la enfermedad por radiación, el daño se acumula y la condición del paciente se deteriora significativamente. Las consecuencias pueden variar desde síntomas leves como quemaduras en la piel o daño a las mucosas, hasta un apagado completo del sistema inmunológico, como le sucedió a Hisashi. Su primer gran problema fue respirar. Debido al intenso dolor en el pecho, Hisashi solo podía respirar superficialmente. Como tal, lo conectaron a una máquina que respiraba por él. Los médicos tomaron una muestra de médula ósea de Hisashi para determinar el alcance del daño a su sistema inmunológico. Sin embargo, resultó que no solo estaba dañado, sino que casi completamente borrado a nivel genético. Los médicos consideraron un trasplante, pero las pruebas indicaron que sería imposible. La sangre de Hisashi tenía muy pocos linfocitos para combatir infecciones después de la cirugía. Además, tenía deficiencia de plaquetas. Cualquier pequeño corte podría provocar que se desangre. Entonces tomaron células madre de una de las hermanas de Hisashi y se las administraron por vía intravenosa. La primera transfusión experimental duró 4 horas. E inmediatamente después del procedimiento, el estado del paciente empeoró drásticamente. Sus membranas mucosas fueron destruidas, provocando una rápida deshidratación. Una semana después de la exposición, al reemplazar un catéter, una enfermera quitó una tirita adhesiva y sin darse cuenta arrancó con ella un trozo de piel. Las células nuevas no se regeneraban y las viejas habían muerto. Hisashi ahora estaba envuelto en su propia piel como un traje que podía quitarse fácilmente. Pero lo peor fue que por problemas circulatorios, los analgésicos no funcionaron. Debido al dolor insoportable, Hisashi alejaba a las enfermeras y gritaba que él no era un conejillo de indias. Pero mientras los experimentos de los médicos tenían como objetivo salvar al paciente, otros experimentos terminaron matando a cientos. En el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, los científicos trabajaron en la creación del arma más mortífera jamás creada: las bombas nucleares. Incluso después de que se disolviera el programa nuclear, el núcleo de una de esas bombas se mantuvo allí para investigación. Se hizo conocido como Demon Core, y he aquí por qué. En 1945, un joven y talentoso científico, Harry Daghlian, se puso a trabajar en la creación de un reactor de neutrones. Para estudiar la criticidad del núcleo, rodeó el núcleo de plutonio de 6 libras con ladrillos de carburo de tungsteno de 10 libras. Cada ladrillo acercó el núcleo a la criticidad, por lo que Daghlian monitoreó cuidadosamente el contador de neutrones para asegurarse de no colocar demasiados. Cuando Daghlian se acercó con el último ladrillo, el contador señaló un estado supercrítico inminente. Intentó retirar la mano del núcleo, pero perdió el agarre. El ladrillo cayó, provocando una catástrofe. Una ola de calor y un resplandor azul llenaron la habitación. Para detener la reacción, Daghlian desmanteló el sistema con sus propias manos. Lo llevaron inmediatamente al hospital. Después de haber estado expuesto a una dosis de radiación de 21 sieverts, rápidamente cayó en coma. Y 25 días después del incidente, murió a causa de los graves efectos de la enfermedad por radiación. Su sistema inmunológico no pudo hacer frente. El análisis moderno sugiere que Daghlian murió por la radiación recibida mientras desmontaba el sistema. Sin embargo, Demon Core continuó con su legado letal. El colega de Daghlian en la investigación de la criticidad del uranio y el plutonio fue Louis Slotin. Debido a su carácter testarudo, emprendió un experimento muy similar en 1946, a pesar de ser plenamente consciente de sus peligros. En el caso de Slotin, el Demon Core estaba colocado entre medias esferas de berilio. La condición clave era dejar un espacio entre ellos para que escapara el exceso de neutrones. Y Slotin lo hizo usando un destornillador que sostenía en la mano. El experimento terminó cuando el destornillador se le escapó de las manos. Los hemisferios se unieron y se produjo una reacción en cadena con una explosión de radiación.
Un resplandor azul ionizante y una ola de calor llenaron la habitación. Quitó el hemisferio superior en cuestión de segundos, pero ya era demasiado tarde. Slotin sintió un sabor amargo en la boca y una sensación de ardor apareció en su mano izquierda. Según los análisis modernos, su exposición a la radiación superó los 21 sieverts. El investigador sintió náuseas durante todo el día siguiente. Al segundo día en el hospital, su condición pareció mejorar, pero al tercero, los efectos de la radiación eran evidentes. Sus manos se hincharon y se pusieron azules, y desarrolló eritema. Sus intestinos y vejiga fallaron. Los médicos describieron el estado de Slotin como una quemadura solar tridimensional. Slotin entró en coma y murió al 10º día después del incidente en la misma habitación que Daghlian. Este incidente marcó el final de los experimentos prácticos con reflectores, y el Demon Core finalmente fue destruido. Pero los incidentes más aterradores no ocurren debido a la audacia de los experimentadores, sino a accidentes impredecibles. El incidente en la planta donde trabajaba Hisashi Ouchi fue clasificado como accidente porque más de 600 personas resultaron afectadas. Sin embargo, todos recibieron una radiación mínima y no enfermaron. Mientras tanto, Hisashi se encontraba en la 4ª etapa de progresión de la enfermedad por radiación. Esta etapa es decisiva. Una persona o se recupera completamente o muere. 10 días después del accidente en la fábrica, Hisashi Ouchi fue conectado a un tubo de respiración y ya no podía hablar. Después de la transfusión de células madre, había esperanza de que Hisashi se recuperara. Pero cuando los médicos tomaron nuevas muestras de células de la médula ósea, se llevaron una sorpresa desagradable. Alrededor del 10% de las células que le transfirieron a Hisashi de su hermana tenían cromosomas dañados. Los médicos no tuvieron tiempo de darse cuenta porque Hisashi comenzó a sangrar en el intestino. Los médicos se arriesgaron a hacerle una endoscopía y vieron que no había ninguna mucosa. A pesar de las manifestaciones mortales de la 4ª etapa de la enfermedad por radiación, Hisashi continuó luchando por su vida para que los médicos no perdieran la esperanza. Pero, ¿qué pasaría si muchas personas estuvieran expuestas a una dosis de radiación tan fuerte al mismo tiempo? El K-19 fue el primer submarino soviético armado con ojivas nucleares. En junio de 1971, el barco participó en ejercicios en el Océano Ártico. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. El único tubo de refrigeración del reactor simplemente se rompió, incapaz de soportar la presión de 200 atmósferas. El agua del refrigerador se vertió en el compartimento del reactor y luego por todo el submarino. El uranio fundido se acumuló en la bandeja del reactor, superando la masa crítica. Una explosión atómica era inminente. Habría sido un precursor de Chernobyl porque la nave tenía otro reactor y 3 ojivas nucleares. Alguien tuvo que entrar, arriesgando su vida, para arreglar el sistema de refrigeración del reactor. El capitán envió primero al teniente Korlichov. La única protección disponible eran máscaras antigás y chubasqueros, que evidentemente no protegían contra la radiación. Después de 5 minutos, Korlichov salió corriendo del compartimento del reactor. Se quitó la máscara antigás y empezó a vomitar. Las áreas de su piel que no estaban protegidas por la ropa rápidamente se enrojecieron. Su cara y sus manos se hincharon y la sangre se filtró debajo de su cabello. Korlichov recibió 54 sieverts de radiación. 22 personas murieron en el K-19 debido a la exposición a la radiación. Todo aquello con lo que los marineros entraron en contacto en el hospital tuvo que ser destruido. Fueron enterrados en una fosa común y el accidente se mantuvo en estricto secreto hasta la disolución de la Unión Soviética. Y el teniente Korlichov no fue el único que dio su vida para evitar la propagación del desastre. Oleksandr Lelechenko trabajó como subdirector del departamento eléctrico de la central nuclear de Chernobyl. Sus colegas lo consideraban un excelente especialista, pero carente de valor. Sin embargo, el 26 de abril de 1986 demostró lo contrario.
Es difícil de imaginar, pero el desastre de Chernobyl podría haber sido mucho peor. Después de la explosión inicial, el fuego se extendió rápidamente y podrían haber ocurrido una nueva serie de explosiones. Lelechenko fue llamado a la comisaría pocos minutos después del accidente. Se le encomendó la tarea de desconectar la unidad de hidrógeno del cuarto reactor de potencia para evitar una explosión de hidrógeno. Lelechenko se apresuró a cortar el suministro de hidrógeno al generador averiado. Sabía que había recibido una dosis de radiación extremadamente alta, cerca de los 25 sieverts. A pesar de sentirse débil y con náuseas, continuó desconectando la generación de hidrógeno en los sectores, sabiendo que ya estaba condenado. Cuando Lelechenko terminó su trabajo, su estado era terrible. Todo su cuerpo estaba enrojecido y cubierto de quemaduras, acompañado de náuseas y debilidad. Los médicos le administraron gotas de solución salina para reponer sus fluidos corporales. Sin embargo, 2 días después, Lelechenko regresó a la central eléctrica. La situación seguía siendo crítica y se produjeron incendios en nuevos lugares. Así, el ingeniero eléctrico siguió trabajando. Literalmente, tuvo que pasar por encima de trozos de grafito y permanecer en agua radiactiva mientras giraba válvulas. 4 días después del accidente, Lelechenko fue evacuado inconsciente a Kiev. Vivió en el hospital una semana más y murió a causa de la enfermedad por radiación. Se convirtió en la tercera persona que muere en el accidente del cuarto reactor de potencia. Hisashi Ouchi vivió mucho más tiempo, pero probablemente eso no lo consoló. Al 29º día después de la exposición a la radiación, los músculos de su mano más afectados durante el accidente comenzaron a desintegrarse, generando riesgo de obstrucción renal. Le empezaron a sangrar los ojos y se le cayeron todas las uñas. Numerosos intentos de injertos de piel fracasaron. Se reanudó el sangrado de la parte inferior del intestino y del estómago. El personal médico comenzó a cuestionar la viabilidad de mantener con vida a una persona que esencialmente se estaba desmoronando. El 59º día después del accidente, el corazón de Hisashi falló por primera vez. En esencia, solo la maquinaria lo mantenía en este mundo. Por lo tanto, después del posterior paro cardíaco, no intentaron reanimarlo. 83 días después del accidente, Hisashi Ouchi murió por exposición a la radiación. Su historia, por desgarradora que sea, se convirtió en una verdadera maravilla médica. Sin embargo, para que una persona promedio sufra tal exposición a la radiación, se necesitarían una serie de circunstancias bastante desafortunadas. El mayor riesgo de exposición a la radiación en la vida cotidiana se encuentra en los hospitales. Las radiografías son el procedimiento radiológicamente más peligroso si se realizan con demasiada frecuencia. Sin embargo, para estar tan expuestos como Hisashi, tendrías que someterte a 420 fluoroscopias simultáneamente. En segundo lugar está la comida. Al consumir un plátano, se recibe aproximadamente una décima parte de microsievert. Entonces, para ser irradiado como Hisashi, necesitarías comer 5 millones de plátanos. Pero el mayor peligro de radiación se encuentra en el cielo. Primero, estarás expuesto al escáner en el aeropuerto. Pero eso no es nada comparado con la radiación que recibirás una vez que estés por encima de las nubes en un avión. Aún así, para contraer la enfermedad por radiación, tendrías que volar continuamente, sin interrupciones durante toda la vida. Al menos a no ser que te dediques profesionalmente al paracaidismo desde altitudes superiores a los 800 metros. En ese caso, sí que puedes irradiarte. Entonces, ¿con cuál de los héroes irradiados de este video simpatizas más? Escríbeme la respuesta en los comentarios.